Este seminario comienza a ser grabado. Recuerden que lo van a encontrar en la página web de ADIPA y en YouTube. Entonces, para comenzar con este seminario, con esta exposición, quisiera presentar a quién será su docente el día de hoy. Sobre ella les voy a contar, es Marcela Villegas. Ella es educadora diferencial con mención en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje. Marcela es diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, en espectro del autismo, en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Su docente además es certificada en el método Teach, también posee la especialización del modelo CERTS y del test A22. Es especialista en autismo y educación inclusiva, fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva y durante el año 2023 y 2024, Marcela se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la Ley 21.545. Desde ya les agradezco la participación, les invito a encender sus cámaras para hacer este espacio más dinámico y les dejo entonces con Marcela para dar inicio a este seminario. Marcela. Muchas gracias, Karin. Gracias a todos y todas que se pudieron conectar después de haber esperado que tuviéramos la semana pasada esta actividad, pero estas SAE nos permitieron poder encontrarnos con ustedes. Dedicar esta clase, este seminario a todas las personas que están pasándolo mal en este minuto. A veces uno sigue la vida como que no pasara nada, mientras hay gente que lo está pasando, pero muy, muy mal. Esperemos que todo se vaya resolviendo, que puedan encontrar tranquilidad en las ayudas oficiales y que no siga pasándonos la cuenta este cambio climático, que finalmente es eso lo que nos ha llevado hoy día a tener este tipo de eventos tan fuertes, ¿ya? Agradecer enormemente que en este escenario se hagan un espacio para hablar de algo que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, que son nuestros niños y niñas dentro del espectro autista. Ya pedir las disculpas del caso a las familias de personas autistas porque a veces uno para enseñar lo hace de una manera súper impersonal o distanciándose un poco de la experiencia vital de las personas autistas. Nosotros hablamos de las personas autistas en tercera persona y eso siempre es ingrato, así que lo hago siempre desde un lenguaje neuroafirmativo, con mucho respeto, con mucho cariño y valorando que finalmente son las propias personas autistas las que podían contarnos de su historia. Lo que nosotros hacemos en nuestros espacios formativos es poder interpretar esas historias y poder levantar una respuesta educativa mucho más pertinente. Así que espero no pasar a llevar ningún tipo de sensibilidad y vulnerabilidad respecto de lo que es la experiencia vital de las personas autistas. Contarles que el chat va a estar abierto, pero que les pido enormemente que seamos súper cuidadosos en el chat porque a veces empezamos a hacer una clase paralela y muchas personas neurodivergentes nos desorganizamos tratando de responder al chat, mirar a la profe, yo hacer la clase, así que intentemos usar mucho los React. Creo que no se los ha valorado como corresponde. A mí me encanta que tiran corazones, caritas de asombro, aplauso, porque eso es muy inclusivo, mucho más accesible que estar en un relato paralelo. Bueno, contarles además que como decía Karim, es un curso, perdón, es un seminario que está asociado a un curso que queremos mucho y que voy a desarrollar desde el día jueves con la profesora psicóloga Alejandra González Cavieres, súper destacada en el acompañamiento emocional a niños y niñas autistas. Y estamos súper encantados, mira, hasta el gato me encanta. Ya estamos súper encantados de volver a tocar este curso que empieza el jueves y este seminario es como un aproximamiento, una aproximación a este espacio formativo que iniciamos el día jueves porque es un tema que nos preocupa enormemente. ¿Qué nos preocupa enormemente? Que nuestros niños y nuestras niñas, nuestras familias, pero también los docentes y los clínicos no lo pasen bien en este caminar, en este desarrollo, en este acompañamiento. Las personas autistas en su infancia efectivamente presentan un importante desafío en el ámbito emocional y muchas veces uno no sabe por dónde entrar, por dónde abordarlo, cómo acompañar a los hijos e hijas autistas que lo pasan mal, sobre todo cuando entran en el nivel en la edad de la pubertad, la adolescencia, donde hay todo un cuestionamiento respecto de la propia identidad, del sentido de pertenencia al grupo, del reconocimiento de los pares. Y por lo tanto, hablar de salud mental y hablar de bienestar emocional
es algo que nos ha motivado con Alejandra en los últimos años para poder contar nuestra experiencia como educadora, como psicóloga, como clínico, como profesional de apoyo. Después de 28 años, al menos yo, Alejandra, 2 años menos, más de 25 años trabajando con personas autistas de altos niveles de dependencia. Hemos trabajado con chicos autistas nivel 3 de apoyo, que no eran hablantes, con mucha vulnerabilidad emocional, conductual y sensoperceptiva. Entonces lo que nosotros hacemos es contar un poco cómo ha sido la configuración de nuestra trayectoria profesional y académica para poder compartir cuáles serían las miradas más pertinentes para poder acompañar el bienestar emocional de personas que por razones neuropsicológicas, es decir, que la configuración del sistema nervioso central se encuentra en una situación asimétrica de mucha vulnerabilidad y con una tendencia al malestar emocional que hace que tengan problemas de comportamiento o problemas de conducta. ¿Ya? Entonces, dicho esto, contarles que lo primero cuando uno va a acompañar a una persona en el ámbito del bienestar emocional, niños, niñas, adolescentes, autistas, es comprender que hoy día la mirada más contemporánea para hablar de autismo no es hablar de TEA, ni tampoco hablar desde la patologización del comportamiento autista, sino que hemos transitado de a poquito hacia un modelo mucho más integrativo y evolutivo para entender el autismo, estableciendo que TEA es el diagnóstico, no es la condición en sí misma, para poder tener una mirada evolutiva de que todo lo que le pasa a esa persona tiene una directa relación con la configuración de su desarrollo evolutivo. Es decir, yo soy más vulnerable emocionalmente porque mi cerebro desde la tercera semana de vida intrauterina, desde la configuración del sistema nervioso central, se manifiesta con mayor vulnerabilidad y se manifiesta también con cierta malestar frente al entorno cuando ese entorno no es ajustado a las características de procesamiento intelectual, cognitivo y sensorial de esa persona. Entonces, primero que todo, si nosotros vamos a empezar a trabajar o ya estamos trabajando o educando niños, niñas, adolescentes autistas, es entender que la mirada hoy día está profundamente focalizada en su calidad de vida, en su bienestar emocional, en una mirada contextual en relación a cómo el entorno contribuye a ese bienestar emocional y también un enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, mi curso, mi clase, mi seminario no va a ser de técnicas conductuales o técnicas de modificación de conducta. Esa es una herramienta, una estrategia que aparece una vez que yo he comprendido qué le pasa a este chico, a esta chica que presenta esta vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de bienestar emocional en NNA autista, lo hacemos porque hay un reconocimiento de que es importante cumplir con esta perspectiva contemporánea. Primero, una valoración de su neurodiversidad, es decir, es una persona que se configura de una manera distinta desde los orígenes de su vida. Una perspectiva evolutiva multidimensional e integrativa, es decir, que somos mucho más que autistas y por lo tanto esta perspectiva evolutiva de entender que todos los sucesos que transcurren en la vida tienen que ver una parte de ellas con la forma en que se van desarrollando los hitos evolutivos. Una comprensión amplia, mirada biopsicosocial que entiende que el comportamiento autista no se explica únicamente por factores personales, sino que la interacción de esos factores personales con el contexto, y entonces voy a estar mejor en contextos que se ajusten más, y seguramente no voy a estar tan bien en contextos que se ajustan poco, porque hoy día para trabajar en el ámbito de la neurodivergencia, de la neurodiversidad, de la discapacidad, salud mental, salud física, lo hacemos desde un modelo social de apoyo y calidad de vida, ¿ya? Lo hacemos contemporáneamente desde esta lógica, por lo tanto, todo tipo de intervención, de apoyos, de ajustes, se hace focalizándonos en el bienestar de la persona, en esa sensación de gratificación y de eficacia, y también siempre que tomamos una decisión tiene que ser apegado a sus derechos humanos. Entonces, cuando vamos a trabajar en bienestar emocional, que es hoy día lo que nos convoca, y de salud mental, que es el resultado de este bienestar emocional, desde el día jueves en nuestro curso próximo, lo hacemos pensando en que finalmente la sensación de gratificación, la sensación de pertenencia, la sensación de reconocimiento no es
mirada que sea mía o de la profesora Alejandra o de Adipa, sino que es hoy día el modelo contemporáneo para trabajar en neurodivergencia autista, ¿ya? Y por lo tanto no basta con entrenarse en técnicas, estrategias conductuales, remediales, lineales. Es muy tentador esa mirada. Ay, ¿cómo puedo yo responder a una desregulación? Oye, no es lineal como, mira, aplica esta técnica y se va a resolver, sino que es una mirada desde el contexto, cómo el contexto se puede preparar para hacer adecuados acompañamientos y adecuados apoyos. Y claro que eso es mucho más difícil que responsabilizar a la persona autista de todo lo que vivimos en el transcurrir de nuestra vida con ellos y ellas. Es que él se desregula, el que es el posicionista desafiante, es que es muy ansiosa, es que no se adapta, es que no se le pone límites. Vamos a ir transitando en estas láminas en esta lógica, porque es mucho más fácil responsabilizar solamente a la persona de los desafíos que se tienen en su crianza y en su educación. Y es mucho más complejo plantearse que quizás ese desborde emocional, esa ansiedad, esos indicadores de depresión y afectación de salud mental tienen gran parte responsabilidad en el contexto y cuáles son las señales que nosotros les damos a estos niños y a estas niñas en las escuelas, en la familia, en la comunidad en general. Entonces la invitación es a transitar en un modelo contemporáneo que no desconoce la vulnerabilidad autista, ni los desafíos conductuales, ni los desafíos emocionales. No los desconoce, pero los pone en un contexto, los analiza de manera situada y los analiza en relación a cuál es la función que tienen determinadas conductas que van manifestando el malestar emocional. Cuéntenme si me voy explicando en esta perspectiva contemporánea, me pueden regalar una emoción, si me voy explicando que eso gracias a todos los que lo están haciendo. Gracias, Daniela, que tienes tu camarita prendida y me pones el visto. ¿Por qué es importante? Porque hay una oferta de cursos y de acciones formativas gracias a técnicas, a estrategias, a respuestas, pero que son muy pragmáticas, pero poco situadas y poco respetuosas con lo que le está pasando a la persona. Entonces yo podría decir, mira, y usted cuando el niño le grita, usted lo ignora, cuenta 3 segundos, lo vuelve a mirar. No, eso a nosotros con Alejandra no nos han funcionado en 28 años de trayectoria. ¿Ya? Lo que sí ha funcionado, y por eso nos atrevemos a enseñarlo, es un análisis profundo del contexto y cómo ese contexto maximiza la vulnerabilidad emocional del chico autista o de la chica autista. Y cómo nosotros tenemos que acompañar a la familia a reconfigurar ese contexto y a esas escuelas a resignificar el espacio educativo. Y a ese profesional más novel, más joven, a no creer que todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional es causado por factores personales, sino que comprender la lógica interactiva contextual que ya nos hablaba Bronfenbrenner en 1977, donde nos decía algo que es tan lógico, que es el desarrollo humano, ocurre en contexto. Y esto también nos lleva a preguntarnos de qué manera hay una diferencia entre hablar de TEA y autismo cuando hablamos de bienestar emocional. El TEA, chicos, chicas, el TEA es un diagnóstico clínico que implica el cumplimiento de criterios del DSM-5 o del CIE-11, que son los manuales. Eso es TEA. Pero alguien podría pensar, conociendo a una persona autista, que los criterios diagnósticos definen la complejidad y la majestuosidad de la vivencia autista. Yo no. Para mí, los criterios diagnósticos son relevantes, pero jamás describen la profundidad de la identidad autista, de la experiencia autista y de la complejidad multidimensional de esa experiencia de vida. Por lo tanto, vamos a dejar el TEA para el diagnóstico del DCM, vamos a dejar el TEA para la plataforma PIE con el levantamiento del FUDEI, vamos a dejar el TEA para la credencial de discapacidad cuando sea pertinente, porque no es sinónimo autismo de discapacidad, son dos procesos paralelos de confirmación diagnóstica, y vamos a hablar de autismo cuando nos estemos refiriendo a la vivencia autista, las necesidades de apoyo autista, las necesidades de acompañamiento autista que trascienden el diagnóstico de TEA. Entonces, TEA, biomédico,
Autismo, una perspectiva integrativa, evolutiva, biopsicosocial. ¿Y por qué es importante al momento de hablar de autismo en diferenciación de hablar de TEA? Porque el diagnóstico es la afectación de un neurodesarrollo que de alguna u otra manera responsabiliza a la persona de todo lo que es su devenir. Yo me comporto así porque soy TEA, yo tengo estas restricciones porque soy TEA, yo tengo una afectación de salud mental porque soy TEA, el niño es de esa manera porque es TEA. Es muy tentador entrar en esa visión lineal, reduccionista, focalizada, donde toda la responsabilidad la tiene la configuración del sistema nervioso central, como que fuera un sistema nervioso central que no interactúa con el entorno. Y lo que ya sabemos es que la naturaleza del procesamiento autista es lo que impacta finalmente en lo que entendemos por los desafíos para el bienestar emocional. Ningún comportamiento, por disruptivo que sea, ninguna manifestación de desajuste emocional, ninguna manifestación por socialmente atípica que sea, ocurre de la nada. Hay siempre elementos que vienen a gatillar esa sensación, a gatillar ese comportamiento, a incrementar una sensación de incomodidad, incrementar la sensación de incertidumbre. Es decir, lo que tenemos que intentar de hacer en una lógica contemporánea que trascienda la ley de autismo, trasciende a los planes de acompañamiento emocional y conductual PAIC de la circular 586, trascienden al DSM-5, es entender la complejidad entre la interacción de la vulnerabilidad emocional biológica de esa persona y los ajustes razonables del contexto. Cuando nosotros entendemos que el malestar emocional y el comportamiento socialmente desajustado ocurre por la relación interactiva entre la persona y su contexto, ya tenemos el 50% del camino ya recorrido. Porque es súper importante considerar que debo saber de autismo o de la persona autista que yo tengo el deber de acompañar, pero también entender que muchas de las lógicas de su comportamiento yo no las entiendo como neurotípico, pero son totalmente sensatas, lógicas, coherentes y responden a los gatillantes o a las demandas del entorno. Entonces, cuando nosotros queremos acompañar el bienestar emocional para poder resguardar salud mental, porque esto es un efecto dominó, si yo me siento bien, yo logro un nivel de satisfacción, lo más probable es que voy a prevenir afectación de salud mental que tengan que ver con la ansiedad, con la depresión, con afectaciones de la salud mental, producto de la relación tensa, disonante, compleja de mis factores personales con los factores del contexto. Más en pubertad y adolescencia, cuando van a ocurrir situaciones neurohormonales, hormonales, metabólicas, de cambios físicos, de cambios de identidad en relación al juicio de los otros y de los pares, donde el niño y la niña van a estar más vulnerables no por ser autistas, sino por ser vulnerables siendo adolescentes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un buen análisis de los factores personales y de los factores contextuales, podemos generar una actitud, que es lo primero, una actitud que es una actitud promotora de la calidad de vida desde un modelo de calidad de vida y apoyos que hoy día desde el 2003, es la forma de trabajar con cualquier tipo de divergencia. La pregunta sería, si nosotros ya reconocemos que la persona autista tiene factores personales que lo hacen vulnerable frente al contexto, ¿de qué manera ese contexto puede mitigar esa vulnerabilidad y contribuir al despliegue de las fortalezas, las habilidades? Y en ese ajuste razonable entra el eje de acompañamiento, que no es otra cosa que la corregulación. El acompañamiento para el bienestar emocional, tanto en espacios clínicos como educativos, es tomar la decisión intencionada de que en vez de juzgar ese comportamiento o juzgar a la familia porque tiene ese comportamiento, voy a intentar comprender por qué reacciona como reacciona frente a determinados contextos y por qué no reacciona de la misma manera
en determinados otros contextos. ¿Por qué hay personas que logran ser un referente afectivo y por qué hay personas que no logran ser un referente afectivo, sino que por el contrario, se vuelven un gatillante de estresores, un gatillante de ansiedades? Y eso es súper importante considerarlo tanto a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel clínico. Porque esta idea de que yo voy a llevar al estudiante autista a trabajar una vez a la semana con un psicólogo en una sala PIE para que resuelva el problema de salud mental, eso es un error y no solamente un error técnico, sino que es un error paradigmático, contemporáneo. Las personas no resuelven sus conflictos con una hora de atención psicológica. La atención psicológica o la atención del educador diferencial, del fono, del kine, contribuye a que se tomen decisiones para poder resguardar la calidad de vida. Y por lo tanto, esa hora que está en atención psicológica, con terapeuta ocupacional, con fonoaudiólogo, con diferencial, nos otorgan ciertos indicadores, ciertos trayectorias de cómo poder acompañar, pero finalmente lo que genera el cambio es entre consulta y consulta, como dice Robert McWilliams, de atención temprana en autismo. ¿Ya? Lo importante no es lo que pasa el día lunes a las 3 de la tarde que yo atiendo a ese chico autista en mi consulta o en mi sala del PIE o en cualquier espacio clínico terapéutico o psicoeducativo, sino que lo importante es lo que trasciende entre el martes y el domingo. Cómo yo acompaño a esa familia para comprender a este adolescente autista, cómo yo acompaño a este puber que está iniciándose en su identidad de género, cómo yo hago ajustes razonables para todo el grupo para que podamos acompañar a este estudiante, a este compañero que biológicamente funciona de manera distinta y que tiene otras necesidades de apoyo. Y en esta lógica vamos a reconocer entonces que en esta interacción entre factores personales y factores contextuales, también van a haber componentes objetivos y componentes subjetivos. Por ejemplo, tú puedes estar muy feliz permanentemente jugando con el celular y no tener ningún comportamiento inapropiado cuando yo tengo el celular en la mano. Pero objetivamente eso no es bueno para tu salud mental ni para tu salud física. Por lo tanto, tengo que modificar ese comportamiento o tengo que modificar esas dinámicas de crianza para evitar que el chico o la chica se vaya por un túnel y solo sea el juego en línea. O puede resultar muy práctico tener un chico hasta los 12 años con pañales porque todavía no maneja lenguaje y yo como establecimiento creo que no estoy con las condiciones para poder acompañar tu control de esfínter. Pero después a los 12 años, el chico con pañales, con calor, se va a sacar ese pañal y te va a perseguir tratando de que tú le ayudes a sacárselo porque está muy agobiado con el calor y usando pañales a los 12 años, pero lo usé porque no se generaron sistemas aumentativos alternativos de comunicación. O yo puedo pensar que si yo manejo a ese niño o a esa niña con la comida, voy a tenerlo súper calmado, pero eso va a impactar significativamente en su salud física y esa salud física va directamente de la mano de lo que es la salud mental. Por lo tanto, hay un montón de elementos que es muy tentador tener respuestas lineales, pero la majestuosidad de la experiencia autista nos dice que esas visiones lineales muy reduccionistas en vez de contribuir al bienestar emocional de la persona, pasan a ser objetivamente situaciones que generan deterioro de la salud mental y deterioro de la salud física. Y por lo tanto necesitamos generar un cambio paradigmático en cuanto a cómo estamos entendiendo la vulnerabilidad emocional autista en las comunidades educativas y en los espacios familiares, no porque lo estén haciendo mal o bien, no es mi intención hacer como una refundación de lo que hacemos, sino que hoy día sabemos más y hoy día sabemos que el bienestar emocional está gatillado por la interacción eh, entre factores personales y factores contextuales. Que el bienestar emocional está a la base del aprendizaje. Que el bienestar emocional se logra una vez tú tienes resuelta cierta satisfacción, la satisfacción de las necesidades básicas. No puedes sentirte cómodo si tienes hambre. No puedes sentirte cómodo si te pica el cuerpo. No puedes sentirte cómodo si no te puedes mover o si estás permanentemente en movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando tú logras
con los años ir comprendiendo que el bienestar emocional es un factor clave de calidad de vida, no descrito por mí o por la profe Ale o por la política pública, sino que finalmente es el marco contemporáneo para trabajar con divergencia, con discapacidad, con salud física y salud mental. Y eso significa que para yo poder concretar procesos clínicos, terapéuticos y también procesos educativos inclusivos, el aprender a acompañar para un bienestar emocional es fundamental para lograr aprendizaje, participación, rendimiento académico, progreso en el currículum, ajuste social. Es un efecto dominó. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que la lógica del bienestar emocional no es personal, sino que es colectiva, bueno, entendemos un montón de cosas. Ahora, ¿qué sabemos de bienestar emocional y calidad de vida según la UNESCO, según la UNICEF? ¿Ya? ¿Qué sabemos? Sabemos que el bienestar emocional se construye a partir de la vivencia de satisfacción con la vida. Si yo tengo 25 años transitando al mismo espacio educativo, haciendo las mismas cosas, sin ningún proyecto de vida y después de salir de la escuela especial, me quedo encerrado en mi casa porque no hay opciones de ocupación para mí, que soy un autista con nivel de apoyo 3, lo más probable es que esa persona va a tener un deterioro profundo en su salud mental. ¿Ya? Si yo cada vez que voy al establecimiento educativo, lo único que hago es escuchar que no me ajusto, que no me adapto, que no lo logro, que soy agresivo, que mis pares no me quieren, que no soy incorporado en los juegos, que no aprendo, que no me comporto, lo más probable es que la sensación de bienestar sea nula y por lo tanto riesgo de salud mental. Si yo permanentemente recibo información de que tengo que ir a terapia porque me tengo que adaptar, porque me hace bien, porque tengo que poner de mi parte, porque me tengo que esforzar, que tengo que tratar de adaptarme, tratar de filtrar lo que digo y todo lo que yo finalmente te informo respecto de quién eres es una corrección a tu funcionamiento, lo más probable es que mi bienestar emocional va a ser cero y voy a llegar a la adolescencia con una vulnerabilidad profunda en donde voy a generar una mayor probabilidad de afectación de salud mental. No porque la salud mental, por ejemplo, los trastornos de ansiedad o los trastornos ansioso-depresivos o los trastornos del ánimo también, no tengan factores personales, sino porque hoy día sabemos que la salud mental confluye en la medida en que están dispuestas las condiciones para que yo tenga un nivel de gratificación mínimo en mi vida. Si yo soy un adolescente que tiene autolesiones y en el fondo te reto por tus autolesiones, o después de estar hospitalizada 3 semanas por un intento suicida, llego el día lunes y me preguntan cuándo me voy a poner al día con las pruebas, que es algo, no estoy inventando, ¿ya? Es algo que yo veo permanentemente, con la profe Ale lo vemos permanentemente en nuestras niñas y niños autistas que se atienden en Alianza Inclusiva, obviamente que yo no estoy contribuyendo a la vida de esa persona. Entonces, cuando nosotros finalmente entendemos esta lógica, tenemos que pensar, a ver, nosotros estamos favoreciendo lograr experiencias emocionales positivas desde el bienestar subjetivo y la satisfacción con la propia vida. La persona se siente contenta independientemente de que sea o no sea autista, o independientemente que tenga o no una consistencia con discapacidad intelectual y sea hablante o no hablante, si es una chica o chico autista, se siente bien consigo mismo y disfruta de la vida, que es mucho más allá que la cajita feliz de McDonald's, sino que disfruta profundamente de lo que significa convivir con otros, estar con otros, ir a la escuela, tener animalitos, disfrutar del arte, disfrutar de la naturaleza. Hay una experiencia de vida. Después, se está promoviendo el desarrollo de una identidad positiva, lo que único que escucho son correcciones. Pórtate bien, siéntate bien, filtra lo que dice, no aletees, no anda en punta de pie, cierra la boca, arma tu mochila, eh, compórtate, regúlate. Y esa idea fantasiosa de la autorregulación en la infancia, que es una fantasía que se ha vendido, pero las personas no se pueden autorregular antes de los 18 años. Lo que ocurre de los 0 a los 18 es corregulación.
porque el lóbulo prefrontal no está preparado para autorregularse, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esa mirada de cómo estoy contribuyendo al desarrollar una identidad positiva, la autoestima, el sentido del humor, la percepción de competencia personal de esa persona autista, obviamente que te vas a ahorrar mucha sobremedicación, muchas horas de terapia, muchos psiquiatras, porque no significa que eso sea malo, pero eso debe tener un carácter preventivo. Y nosotros, docentes, clínicos y familia, tenemos el tremendo poder de levantar en las dinámicas cotidianas que tenemos con nuestros niños y nuestras niñas prácticas preventivas, naturalmente preventivas. Hacer deporte es naturalmente preventivo. Tocar un instrumento musical es preventivo. Dibujar y tener vinculación con el arte es preventivo. Tener amigos es preventivo. Disfrutar de la naturaleza y tener animales es preventivo. ¿Ya? Airear la pieza y abrir las cortinas es preventivo. Reírse es preventivo. Entonces, la lógica no es ser mejores terapeutas en salud mental, sino que es ser mejores arquitectos de espacios promotores del desarrollo humano. Y eso es súper difícil porque es muy tentador comprar respuestas lineales. Es muy tentador comprar estrategias y técnicas lineales, como igual como comprar un fidget toys que yo uso mucho, gracias a la profe Ale, que es parte de este curso. Yo acepté que para no comerme las uñas, los dedos, tengo que usar como fidget toys, pero esto no resuelve mi ansiedad. Mi ansiedad tiene que ver con la tensión frente al entorno, con un contexto demandante, con una percepción de autoeficacia, con una sensación de rigidez cognitiva. Entonces, hay muchos otros elementos que se ponen en juego y aplicar una estrategia única para bienestar emocional es igual que pensar que yo me compro un fidget. ¿Ya? Tengo que mirar un poquito más el bosque. ¿Y qué pasa en bienestar emocional de chicos y chicas autistas? Que hay una configuración igual que el clima, ya como la tormenta perfecta. Yo soy biológicamente vulnerable, altamente dependiente a nivel de emocionalmente, altamente vulnerable a los estímulos del entorno, altamente evitativo de la demanda. Entonces es una tormenta perfecta y además comunicativamente poco efectivo o poco afectiva. Entonces se da una tormenta perfecta para tener un impacto sobre la salud mental muy complejo y ahí hay que determinar, por ejemplo, ¿el chico tiene un medio efectivo de comunicación? No, no lo tiene. Bueno, lo primero para trabajar salud mental es tener un medio de comunicación. ¿El chico o la chica tiene predictibilidad? Es decir, puede anticipar los eventos que transcurren durante su vida, porque él justamente en funciones ejecutivas es sumamente vulnerable. Por lo tanto, si no hay anticipación y predictibilidad, va a estar en una permanente situación de incertidumbre. El chico tiene, la chica tiene oportunidades de desplazamiento porque las personas autistas ocupan el desplazamiento y el movimiento muchas veces como estrategia de autogestión emocional, ya de regulación emocional. Entonces, si no lo tiene, lo vamos a propiciar. El chico o la chica tiene la posibilidad de regular bien el tiempo porque habitualmente se pierden en unos túneles en donde pasan 60 minutos, pero para él ha pasado 3 minutos. Así lo vemos cuando se están vistiendo, cuando están arreglando la mochila, cuando están tomando desayuno, los tiempos, o estoy permanentemente apurándolo. Tengo espacios en donde el autismo se vea como una fortaleza, como un disfrute, como un orgullo, o es permanentemente sinónimo de dolor, de tristeza, de terapia, de medicación. ¿Cuál es el valor, el significado que yo le doy? Distinto es cuando yo empiezo a entender que esta neurodivergencia que transcurre a lo largo del ciclo vital es parte de la persona. No es que esté en una situación excepcionalmente vulnerable. Las personas autistas, las personas neurodivergentes de manera general, son constitutivamente vulnerables emocionalmente. Y por lo tanto, independientemente que se note o no se note tu desborde emocional, tú lo estás viviendo igual. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos la articulación con un contexto protector,
finalmente pasamos a esta mirada del juicio, que a mí me pareció que Canva me regaló un monito fabuloso, este juez ahí que enjuicia porque el niño tiene un problema de agresividad, porque la familia no le pone límites, el niño no está bien medicado, no se adapta a esta escuela, debe tener un trastorno psiquiátrico, siempre tiene un trastorno psiquiátrico cuando no entendemos la lógica del contexto. Es un riesgo para sus compañeros, necesita más terapia, hace lo que quiere, es un riesgo para todos. Y la pregunta que me hacen permanentemente, ¿se puede sancionar? Yo llego a cualquier comunidad educativa y la pregunta del millón es si se puede sancionar o no. En vez de eso, la invitación de siempre nuestro trabajo con Ale respecto de bienestar y salud mental va a ser, ¿entiende usted, señor, que hay un desarrollo típico de la comunicación social? ¿Que hay restricciones en las funciones ejecutivas que permiten la organización y control emocional ante el contexto? ¿Que hay desafíos neurocognitivos ante la gestión de las emociones? Altos niveles de ansiedad frente a la incertidumbre y alta vulnerabilidad frente al entorno, que hay una ausencia en los espacios educativos de educación emocional, no solamente en los educativos, también en los terapéuticos y los familiares. ¿Por qué haces terapia sin antes hacer educación emocional? Las emociones se educan, ya se educa así con las matemáticas. ¿Y por qué tú estás esperando que ese niño autista se autorregule o llegue a un estado de calma por sí solo? Y yo pregunto, ¿y qué edad tiene el chico que tú me cuentas? 8 años, y tú me estás hablando de una autorregulación. ¿Qué ser humano a los 8 años se puede autorregular? No hay ninguno. Y hay una ausencia de educación emocional y resguardo del bienestar desde preventivamente, protectoramente. Entonces, la pregunta que yo quisiera que me hicieran en los colegios cuando yo voy a dar charlas, es ¿cómo puedo ayudarlo? Y esa es la pregunta finalmente, más que si lo puedo sancionar. Ahora yo respondo, mira, sí, lo puedes sancionar, sancionalo, pero eso no va a quitar su conducta desajustada socialmente, su sensación de ineficacia, su falta de ajuste social. La sanción en sí misma no es formativa porque sí, más bien es ejemplificadora para los otros. Pero yo podría suspender 3 días seguidos, 3 semanas seguidas a un chico autista, y si en la cuarta semana lo tratan de gordo en el patio y siente que le están haciendo bullying, se va a defender con lo que haya, porque no va a saber gestionar sus emociones independientemente de la sanción. Y esa situación es importante considerar que necesitamos acompañar a los docentes porque no es una información que esté siendo tan difundida y que es hoy día no la mirada que yo tenga, es la mirada contemporánea respecto del autismo en el mundo mundial. Aquellos que se han quedado en visiones lineales, en donde una conducta se responde con una estrategia, eso es una venta ficticia. Porque en el momento en que cambian las condiciones, cambian las personas, cambia el nivel evolutivo, cambia la etapa del ciclo vital, y en un segundo esa estrategia que te servía ya no te sirve. Entonces, la fortaleza es poder revisar cómo yo estoy comprendiendo finalmente estos factores personales y estos factores contextuales y cómo articulan entre ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a medir cómo está nuestro espacio, pensemos en estos factores contextuales. ¿Tenemos educación y acompañamiento emocional? Algunas personas dicen, sí, hicimos el PAEC. No, el PAEC es un dispositivo. Yo misma he contribuido a que se diseñe el PAEC para el sistema educativo nacional durante mis 2 primeros años de trabajo en la implementación de la ley de autismo. ¿Ya? Entonces, soy parte culpable de ese PAEC. Pero el PAEC no es un acto administrativo. El PAEC es un dispositivo para que tú revises lo que haces en tu escuela. ¿Ya? El PAEC es una invitación a analizar el contexto del estudiante. El PAEC es una invitación a que te sientes a hablar con la familia que es la experta por experiencia en la vivencia autista de ese niño o de esa niña, antes que ella o él la pueden contar. Entonces, realmente el PAEC se está utilizando. El PAEC, para los que no lo saben, es un dispositivo de gestión de la convivencia normada por la circular 586 de la ley de autismo en educación y que es obligatoria tanto para jardines infantiles,
escuelas básicas, educación media, particular subvencionada, municipal, SLEP o particular pagada. Todo Chile aplicando PAEC. ¿Y por qué? Porque hay que analizar cuáles son los contextos y si esos contextos pueden resguardar el bienestar físico y psíquico de las personas autistas, porque la ley de autismo en su artículo 18 y 20 reconoce esta vulnerabilidad. Dice que los establecimientos educativos habrán de resguardar el bienestar, el resguardo físico y psíquico de las personas autistas eh, en relación a sus posibles desregulaciones emocionales. Hay un reconocimiento legal de que las personas autistas en el ámbito de la educación son altamente vulnerables emocionalmente. Es un reconocimiento. Como está ese reconocimiento, tenemos que generar espacios formativos para que las comunidades educativas, si no lo están haciendo, tengan una mirada de resguardo, ¿ya? Ahora, veo que en el chat están hablando mucho de lo que pasa hoy en las escuelas. Totalmente, totalmente de acuerdo con todo lo que pasa. Le importa, es obligación, el PAEC es obligación a los colegios con reconocimiento oficial del Estado. ¿Ya? Si es una escuela libre, usted no tiene la obligación de presentar un PAEC porque no tiene supervisión ni fiscalización de parte del Estado. Pero si usted es un colegio que tiene reconocimiento oficial o un jardín infantil con autorización de funcionamiento, es fiscalizable, es obligación. No solamente si es que tiene o no tiene desregulaciones, porque el PAEC es para prevenir las desregulaciones, justamente para eso. ¿Ya? Entonces, después, ustedes en la comunidad educativa o en el equipo terapéutico o en el equipo clínico, ¿están haciendo un ajuste del entorno? ¿Usted han revisado de qué manera se puede ajustar el entorno? Ah, lo que estaba diciendo, que en el chat habla así, es lamentable que los docentes no lo hagan. Sí, chicas y chicos, es muy esperable eso, porque los cambios culturales demoran su tiempo. Lo que hay que hacer es salir del diagnóstico a la acción. El diagnóstico lo tenemos claro, la sobrepoblación de las aulas, la falta de formación profesional en pregrado, un compromiso que no tiene recursos, ya, todo eso lo sabemos. Ahora, en este escenario, ¿cómo podemos nosotros transitar ajustes del contexto que permitan la convivencia saludable con personas autistas que no han elegido ser autistas? Tampoco sus familias eligieron que sus hijos o hijas fueran autistas. El autismo es parte de la variabilidad humana y está dentro del 20% de probabilidades de enfrentamiento a divergencia o discapacidad. Por lo tanto, en las próximas generaciones, si usted no tiene ningún autista en su familia, seguramente en las próximas generaciones va a tener uno. O va a ser autista, o va a tener discapacidad intelectual, o va a tener discapacidad física. Hay un principio que se llama el principio de la universalidad, principio universal de la discapacidad. Y ese principio universal te dice, no vas a vivir una generación completa de tu familia sin conocer dentro de tu familia a una persona con una discapacidad adquirida por FGs o de carácter ontogenética porque nace con algún tipo de divergencia. Por lo tanto, hay que naturalizar la evaluación del contexto. Ahora, esa escuela que no lo hace, bueno, estamos llamados a acompañar el proceso para que lo hagan. Hoy día nosotros recibimos muchos chats, todos los días nos mandan WhatsApp. Necesito una evaluación del neurólogo para que a mi hija le hagan ajuste en el contexto. ¿En qué parte dice que la evaluación del neurólogo le va a determinar que hagan ajuste en el entorno? Muéstreme alguna normativa que diga eso. Eso es una decisión del equipo de aula, del cuerpo docente. Lo que hace un neurólogo, un psicólogo, un fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional externo, es colaborar con más información que puede ser relevante para el contexto educativo. Pero no es que yo dependa de que un neurólogo me diga para yo ajustar la dinámica, la jornada. Es una decisión técnico-pedagógica fundada en el equipo PI, en el equipo psicoeducativo, en el cuerpo docente. Entonces tenemos que levantar esa mirada más amplia. Ahora, volver a decir, no lo hacen. ¿Cómo logramos que lo hagan? Por eso uno toma estos cursos. Ya en el fondo, para poder aprender y saber cómo lo hagan, cómo lo pueden hacer. Junji Integra es un tremendo tema, tremendísimo tema, leí ahí por ahí. ¿Por qué? Porque el soporte técnico para la atención a la diversidad
es todavía muy incipiente, ¿ya? Entonces, las necesidades de apoyo emocional, pantallazo, al tiro. ¿Qué necesitan nuestras personas autistas? Necesitan educación emocional, como cualquier niño y niña, pero en esto en particular es fundamental, porque el gran talón de Aquiles para las familias de personas autistas es la educación emocional de nuestros hijos, porque son biológicamente más vulnerables frente a un entorno que se adapta poco. Ahora, como mamá, yo no espero que el entorno se adapte al 100%. Lo que espero es que sea justo. ¿Ya? Lo que espero es un debido proceso. Si hay una persona que está en una situación de vulnerabilidad, por ética y humanidad, nosotros vamos a ajustar el contexto. No necesito que porque sea autista se ajuste, sino porque es un ser humano sufriente. Esa es la lógica. Ahora, como no estaba esta lógica, se establecieron ciertas normativas como la circular 586, que es la circular que norma la aplicación, la implementación de la ley de autismo en educación. La norma porque es fiscalizable, pero también hay un montón de otras orientaciones que tienen que ver con la diversificación de la enseñanza del 83, la de evaluaciones y procesos evaluativos formativos del 67, la misma Ley General de Educación, la Política Nacional de Convivencia, que por sí mismas ya están en esta lógica. Lo que pasa es que los nuestros son autistas y tienen una focalización, pero cualquier ser humano sufriente o con necesidades de apoyo, desde un sistema educativo que camina hacia la inclusión, pudiese tener necesidades de apoyo en algún minuto de su trayectoria educativa. ¿Ya? Después, necesita habilidades saludables de comunicación social. Si ustedes trabajan o tienen un hijo o una hija que no tiene medios efectivos de comunicación, por favor, inmediatamente levantar un sistema de comunicación efectivo. Gesto natural, lengua de señas chilena, pictograma, un iPad, una tablet, un celular con Arasac. Ahí depende de cada niño, de las posibilidades del contexto, pero lo importante es que esa persona se comunique, porque gran parte de las manifestaciones conductuales socialmente desajustadas tiene que ver voy al tiro al chat, tiene que ver se me va la onda, con falta de estrategias de comunicación. Las estrategias de comunicación, cuando yo no puedo comunicar mi malestar, por ejemplo, hoy con Ale lo vivimos muchas veces. Nosotros nos formamos en escuela especial. Mi trayectoria profesional de 28 años trabajando con personas autistas, 20 años las he trabajado con personas autistas de altos niveles de dependencia, escuelas especiales. Por lo tanto, yo he vivido esas situaciones como muchas y muchos de ustedes. Y ya tengo un chico que entra a la escuela especial, ya podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, no es el momento, ya, pero pensemos en el chico. Chico de 8 años, llega a la escuela especial, se muerde la mano, golpea, tira el pelo, y yo me pregunto, bueno, ¿viene de otra escuela o viene de tal centro terapéutico? Y digo, ¿y qué medio alternativo aumentativo de comunicación usa para comunicarme con él? No, ninguno. Bueno, entonces ya entendí por qué se muerde la mano. Ya, es decir, el cuerpo tiene que comunicar cuando no hay un lenguaje simbólico consensuado. Cuando yo no tengo una matriz de comunicación, ¿cómo voy a expresar mi malestar? Voy a expresarlo a través del cuerpo. Yo no puedo dejar de expresar. La comunicación es inherente al ser humano y puede ser que esa comunicación sea poco convencional, sea a través de una matriz comunicativa muy instrumental, que con una intención comunicativa muy debilitada, muy lábil, muy difusa, pero todo ser humano se comunica. Ya es un principio de la comunicación humana. Entonces, hay que levantar habilidades saludables de comunicación. Tercero, ajustar el entorno y la demanda. Si nosotros sabemos que tenemos frente a nosotros una persona neurodivergente, no, no lleguemos al momento que la persona está desbordada emocionalmente para decir, bueno, ¿qué podríamos hacer para ayudarla? Nosotros sabemos que la neurodivergencia autista es altamente vulnerable al estrés, es altamente evitativa de la demanda. Evitativa de la demanda es salir del lugar donde están pidiéndote cosas. Evitación de la demanda. Mujeres autistas, las reina queen de la evitación de la demanda. Reina queen de evitación del diálogo, por eso el humor, la fantasía, las alas de, alas de un hada, la puntita de pie. Ya. La evitación es un tema en las mujeres autistas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos niñas que
camuflan, que se esconden, que evitan, que se distancian, que salen de la sala, que dejan de mirarme a los ojos, es puro necesidad de ajuste de la demanda. Ahora, ningún ajuste es para siempre, los apoyos y los ajustes se mantienen mientras sean útiles, mientras las personas los necesiten, después los retiro, es dinámico. Y también el cuarto elemento del pantallazo. Siempre debo intencionar el acompañamiento y la corregulación. Siempre. Independientemente de si esa manifestación emocional es desbordada, como un meltdown y como una explosión de la conducta, a cuando es internalizante y hay una introversión, hay un silencio. Ya, yo no me desregulo a tus ojos, pero voy al baño y me corto entera. Yo no me desregulo a tus ojos, pero voy al baño y vomito. A tus ojos, pero aprieto tanto las piernas que me llego a generar moretones de tanta tonificar la musculatura. Y eso no te vas a dar cuenta, no lo vas a ver, porque hay manifestaciones emocionales que son externalizantes, con mucho dramatismo, y hay manifestaciones emocionales que son sutiles, son en silencio, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos buscar la forma de interpretar esas señales y eso es lo que nos convoca profundamente para las comunidades educativas del país, ¿ya? Creo que tenemos una responsabilidad, yo la asumo, ustedes asúmenla, todos a quienes sabemos un poquito más del tema, tenemos la responsabilidad de repensar la escuela, repensar la educación inclusiva, repensar el acompañamiento emocional y poder preparar a las próximas generaciones de docentes, terapeutas y familias a recibir a una persona autista con todas las capacidades que nos es posible compartir desde la experiencia vintage que uno va teniendo. Aquí algunas protectores que también pantallazo al tiro para los que están empezando. Siempre la escucha activa y el establecer un vínculo afectivo sólido. Yo no puedo acompañar a un niño que no tenga un compromiso afectivo con ese niño porque ese niño no me va a reconocer como un referente de protección. El desarrollar los afectos, desarrollar la vinculación, ha sido muy interferida por los diagnósticos. ¿A qué me refiero? A que esté del pie. Entonces yo no conozco a ese estudiante, porque es del pie. Pero si yo soy la profesora de la sala, ¿en qué curso va? Son cuarto básico, no, no es que la tutora sombra, o otra fantasía. La tutora sombra está con él, entonces pregúntenle a ella. Entonces, esas cosas no te permiten establecer un sólido vínculo afectivo. Entonces, después la persona, la asistencia técnica individual o personal que tenga ese niño deja de ir a la escuela y yo como docente me entro en un pánico porque yo no conozco a ese niño. ¿Ya? Y por lo tanto, también hay que acompañar a los docentes en aprender a vincularse con personas neurodivergentes. No es tan difícil, pero tampoco es tan natural para todos. Algunas personas necesitan modelamiento para poder interactuar con una persona autista no hablante, con una persona autista con discapacidad intelectual, así como uno necesita aprender que a un ciego no se le toma, sino que se le ofrece el brazo. Ya se le ofrece el hombro, no se lo mueve. O también como hemos aprendido que a una persona sorda se le habla pausado y mirando al rostro, no se le habla cuando se da vuelta. Entonces hay cosas como esa que hemos de ir compartiendo, también el reconocimiento de la familia, ya naturalizar los desafíos evolutivos, no banalizar, no romantizar y no patologizar, creo que es súper importante. Garantizar ajuste del entorno, erradicar generalizaciones, resguardar el bienestar emocional, respetar la naturaleza progresiva de la autonomía. Y aquí les dejo algunos más. Evitar la medicación en etapas tempranas del desarrollo, ojo, revisar primero los adjuntos y las demandas del entorno y en caso de requerir mantener siempre supervisión profesional. Las gotitas de la risperidona no se aumentan ni se disminuyen a antojo de la familia. Ya esas tres gotitas tienen una lógica que tienen que ver con los niveles plasmáticos, con el peso, con el ciclo de sueño, con la edad, un montón de elementos, con la posibilidad de ingesta de otra medicación. Entonces hay que tener ojo que no son discrecionales el uso de la medicación. Si te dan metilfenidato todos los días de la semana, es todos los días de la semana. Si te dieron media fluoxetina, no es una y media. Ya estoy hablando de los quienes ejercemos crianza.
de niños y niñas dentro del espectro. La Coca-Cola, no Coca-Cola, prefieran agua, sobre todo en la primera infancia, nada de bebidas, evitar el azúcar, evitar los carbohidratos. Y esos son elementos que entre los 0 y los 8 años son súper fuertes, súper fuertes. Después uno se va ya, va manejándose mejor porque ha tenido 8 años de conocer al cría y la cría, entonces ya sabe un poco cómo manejarse. Pero principalmente los primeros 8 años hay que mirar muchísimo, aprender de otros, escuchar mucho a la familia. Y por último, la guía es una gran amiga cuando yo le digo que me haga monitos. Le quedan mucho más bonitas que a mí las láminas. Entonces yo puse todo mi listado de cosas que yo sugiero y ella, la Siri, la transforma en una lámina mucho más atractiva, en donde finalmente, ¿cómo debe ser un contexto preventivo, sensible, inclusivo frente al bienestar emocional autista? ¿Ya? Y que también para trayectorias educativas típicas, nada de lo que voy a decir acá le hace mal a un neurotípico. Promoción de una cultura neuroinclusiva, como dice la ONU desde el 2023. No solamente respeto a la persona autista, sino que valoro su contribución a la sociedad. Dispositivos de gestión pertinentes. La ley de autismo, artículo 18 y artículo 20, establecen la obligatoriedad de ajustar dispositivos de gestión para resguardar integridad física y psíquica del estudiante autista. Y ese ajuste a los dispositivos de gestión implica el reglamento de evaluación y el reglamento interno de convivencia educativa. Implica ajustar el protocolo DEC en función de los estudiantes autistas que tenga y, por supuesto, fortalecer y dar los espacios lectivos y no lectivos para poder generar de manera conjunta un plan de apoyo, de acompañamiento emocional y conductual con las familias. Necesito ayudar a los docentes a establecer vínculo con los chicos y chicas autistas, porque probablemente no saben cómo hacerlo. Ahí los intereses profundos. El interés profundo es nuestra llave de entrada al mundo autista en la infancia. A ti te gustan las Lupsi, te gustan las Pinipón, me quedé un poco atrasada, sí. Ya te gusta el hombre araña, te gusta Batman, te gusta Messi, ya. Todo eso es la llave. Ya, esa es la llave de la Alicia, el País de las Maravillas. El vincularte a través de los intereses profundos. Desde ahí ampliar. Jamás obviar sus intereses profundos porque son las pasiones. Yo le digo que el cerebro de los chicos autistas en relación a los cerebros neurotípicos es así. El neurotípico consume todos los contenidos. Piensen en el Pac-Man. Consume todos los contenidos. El cerebro autista no consume todos los contenidos. Va solo por las frutas. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, no hace esto y me como todo. No, no, no. El autista hace esto y se devuelve para volver a la fruta. ¿Ya? Y esa es una forma muy gráfica que yo lo entiendo, que yo me lo explico a mí misma. Le digo, misma, identifica la fruta del Pac-Man, porque esa fruta del Pac-Man va a ser la manera en que tú vas a poder entrar en la vida de esa persona autista. Y el silencio también es una estrategia. Quizás yo no sé hablar de ese tema que tú hablas, pero te acompaño mientras lo ves. ¿Ya? Resguardo de la salud física y mental, que es lo que hemos estado conversando, acompañamiento socioemocional, reconocimiento de divergencia. No solamente que sea un relato para el 2 de abril, para el 18 de junio, para el día del 3 de diciembre, discapacidad. No, el reconocimiento de la divergencia es en los buenos momentos, pero más es en los malos momentos. Si yo digo que tengo una perspectiva neuroafirmativa, es en el mal momento donde yo tengo que jugarla. ¿Cuándo se ven los principios inclusivos? Cuando los chicos autistas están simpáticos, deliciosos, identificando el día que cae el 3 de abril. No, la educación inclusiva, el amor profundo por la infancia autista se vive cuando ese chico está desbordado. Ese es el momento donde yo juego el principio inclusivo. Como mamá también, este es el momento de amarla, ¿me entienden? Este es el momento, porque cuando es buen momento, pero es que son, pero por supuesto adorables, pero el amor se los juega en los malos momentos. La inclusión se juega en los malos momentos, en las tensiones. El compromiso con la infancia autista es justamente cuando hay desbordes emocionales. Y ahí está el saber autista, ahí está. Si tú sabes hacerlo solamente los buenos días de este chico, no vale.
Por eso agradezco a la vida haberme formado 20 años con personas autistas de altos niveles de dependencia, ¿ya? Porque cambia la mirada del mundo, del autismo, de la vida completa. Todo mi respeto siempre por ellos y ellas. Control de las cargas sensorial, posibilidades de movimiento, estructura y predictibilidad. Y bueno, ustedes pueden ir leyendo lo del lado derecho en honor al tiempo para no excederme. Siempre trato de ser respetuosa de eso. Y bueno, por supuesto, dejarlos invitados a conversar con más calma a este cursito que tenemos, que empieza el día jueves, y si no les es posible, sigan mirando todos los cursos que desarrollamos junto a DIPA, porque toda esta fuente de experiencia, de saber, de conocimiento, la hemos podido desplegar a través de los amigos del equipo de ADIPA que han sido muy respetuosos de nuestra mirada eh, inclusiva, lo más respetuosa y sensible que sea posible. Y espero que hayan disfrutado esta instancia y que sea un bálsamo en días tan difíciles para nuestro país. Un abracito para la región de Coquimbo, también para la gente tan afectada aquí en mi tierra, aquí en la región de Valparaíso. Y un besito grande a todos los que mandaron emoticones que me encantan. Ya, listo. Voy a dejar de compartir algún correo. Marcela Villegas, Marce Villegas votaron en el Instagram. Es mejor. ¿Ya? Aquí está. Perdón, no se paren. Aquí está mi Instagram. Siempre me gusta sumar seguidores. Así que los espero en redes sociales y a partir de eso se pueden ir ustedes enterando de lo que vamos haciendo con Adipa. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, Karim. Gracias, Marce, nuevamente, una vez más, por un increíble seminario. Gracias a todos y a todas que estuvieron comentando durante toda la charla, dando sus opiniones, sus vivencias en el chat, súper valioso para nosotros que puedan compartir con nosotros. Vamos a dar espacio de preguntas ahora, ya tengo dos manitos levantadas, así que dependiendo de qué tan largas o cortas sean las preguntas, vemos si alcanzamos una más o no. Vamos primero con Carlos Aguilar. No te escucho, Carlos. Vamos de nuevo, espérame. No, te veo mover la boca, pero no te escucho nada. Revisa tu micrófono. Carlos, hagamos algo. Vamos a dejar tu pregunta en pausa. Sale de la reunión, vuelve a entrar y yo te habilito. ¿Te parece? Súper. Gracias. Vamos a pasar con Elizabeth Carrasco entonces. Elizabeth. Hola, ¿me escucha? Ay, ahora sí te escucho. Súper. Sí, No sé era qué yo el hiciste, pero problema. genio. Muy bien. Dale nomás. Carlos estuvo en un curso mío, ¿o no? Sí, soy la persona que la contactó por correo y por WhatsApp. Esperemos que baje el tiempo y nos contactamos de nuevo. ¿Tienes mi WhatsApp? Sí, sí, sí. Sí, bueno, apenas vi su nombre, tomé el seminario, voy a tomar el curso también y espero que la mamá, con el problema que estamos hablando, aparezca el jueves también en el curso del jueves. Ah, qué bueno, me alegro muchísimo. Vamos a tu Ya. pregunta ahora, Carlos. Qué gusto de verte de nuevo. Sí, bueno, en verdad, en virtud yo igual pregunté esto, pero quisiera saber lo que usted me puede mencionar. Bueno, para los que no saben, estoy en un problema legal actualmente por un niño, por la misma situación, por eso hice contacto con la profesora. La municipalidad hizo una reunión conmigo y me pidió que me callara de forma amistosa. Entonces, pero dio libertad a que a que la mamá pudiese Apoderado. actuar por su lado. Entonces, quiero preguntar, ¿cuál sería eventualmente una instancia legal en la cual se puede como resarcir y poder como apoyar al grupo familiar después del daño psicológico cuando son discriminados, son hostigados dentro de de la falta de inclusión o de un poco la resistencia a la inclusión de la neurodivergencia dentro del contexto escolar? ¿Cuál sería como el curso eventualmente? Porque lo que incluso me dicen por mi contexto, digamos, territorial, es que a lo más pueden corregir algunas cosas, pero no hay ningún tema de indemnización o resarcimiento por parte de la institución, a pesar de que el niño va a estar vinculado a las personas que ya lo han vulnerado de forma significativa y que han afectado su proceso precisamente de terapéutico a nivel emocional. Hay tres líneas de denuncia y de ejercicio
una perspectiva de derechos humanos frente a una vulneración de derechos de las personas autistas. La primera es una instancia administrativa que muchas veces es insuficiente, que es la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Esto lo digo, es buena la pregunta porque van tomando nota las otras personas. Primero, la Superintendencia de Educación tiene un carácter administrativo, no es un fallo judicial ni establece multas cuando no hay multas que tengan que ver directamente con las subvenciones. No es sabido que por razones de programas de integración escolar haya algún tipo de multa, como podría ser el pago de las imposiciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la Superintendencia de Educación, pero no esperen un fallo, sino que ahí hay una estrategia de mediación, no es un carácter judicial. Segundo es la denuncia en el juzgado de policía local cuando los actos son concretos, por ejemplo, que se va a ir a la escuela este cabrón autista. Ya, eso, juzgado de policía local es un acto discriminatorio muy puntual, no es un proceso, sino un acto discriminatorio. ¿Ya? A través de la ley Samudio, entra ahí en el juzgado de policía local o de la ley de autismo. Esos dos. Y el tercero es atentar contra los derechos de la educación, que es a través de los tribunales de familia, que ahí se puede revertir la situación inicial, pero efectivamente a través de los tribunales de familia no hay una reparación más allá de lo que le compete al espacio educativo. Si yo quiero una acción de carácter de mitigar el daño causado, a través de un pago, a través de una indemnización, tengo que hacerlo a través de la vía de una demanda de carácter civil. Por lo tanto, si ustedes quieren una, resarcir el daño a través de una indemnización, tendrían que tener un abogado privado, porque es muy raro que lo tome la corporación municipal un caso como ese, un abogado privado experto en la temática, hay muchos en redes sociales, por si acaso, que trabajan con temas de discriminación y autismo para hacer una demanda de carácter civil. El tribunal de familia llega hasta el resguardo del derecho, pero no puede interponer una acción de carácter restaurativa, de carácter económico. ¿Me explico? Eso sería una demanda civil. Y Y si es para solamente, disculpa, y si es, no es económico, sino que, por ejemplo, es reconocer el daño, reconocer públicamente que hay una estructura que no fue inclusiva, que en el fondo se perpetuaron algunas conductas constantes durante un año en el cual el niño fue abordado de no, forma negligente. en tribunales de familia no se va a hacer eso. En el Ya, tribunal de familia lo que se va a revertir es cualquier acto que vaya en contra del derecho a la educación de ese niño. Pero no va a hacer eso que se espera, que tú me estás diciendo. ya, Eso tendría que ser en, en una demanda civil. ya. Por último, Ya, sobre eso, si yo quisiese, en este caso, la mamá, ahora actualmente están tomando las desregulaciones del niño. En algún momento las tomaron como observaciones, porque llevaba acumulada como 23 desregulaciones como anotaciones negativas. Yo les expliqué que eso no se hace, eh, y ellos dijeron, no, lo vamos a ver con la superintendencia, parece que regularon, pero apareció este otro problema donde discriminan al niño y lo sacan del colegio el último día, digamos, sí, me de acuerdo, clase. me acuerdo del episodio, perfecto, me Ya. acuerdo. Y el niño quería Y volver, sí, sí. yo mandé un correo, que era cuando yo le pedí ayuda, y ellas, digamos, la institución se enojó mucho. Mandó un testamento porque la instancia era dialogar, no al lugar, me llaman a mí, y el caso es, ¿quién debe en este caso hacer que eso se cambie? Porque ahora volvieron a hacer las desregulaciones, las están tomando como anotaciones, y en el fondo eso está generando que en algún punto lo puedan sacar del colegio. Carlos, me comprometo a través de la profesora Alejandra González, que anda por ahí y que regula muchas veces mis apoyos, que nos contactamos durante la semana. Porque la respuesta es para largo y quizás no voy a poder responder a las otras dos preguntas. Ya, Entonces, Ale, si andas por ahí, por favor, tomar lo que nos ha planteado aquí Carlos, porque él ha sido muy
muy explícito en su necesidad de apoyo. ¿Ya? Ahí dijo, te puso Oka, ¿viste? Ya. Agradezco, Marcela. No te preocupes, vamos con las otras preguntas porque si no seguiría encantada hablando contigo, pero por no el tiempo lo vamos a canalizar. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Gracias, gracias. Vamos entonces con Elizabeth Carrasco, ahora sí. Ese nombre me suena. Carlos, fue alumna Hola, mía. hola Hola, Marcelita, ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted? Cuénteme, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Cuál es su pregunta? Uy, mira, es que te tengo que contar algo y bueno, ahí también hay que me eches como en realidad apoyo y la asesoría, así entre comillas, que puedo hacer, ya busqué algo por ahí. Mira, a José, que tú lo conoces muy bien, mi hijo, hace el día 9 de este mes sufrió una agresión grave, le pegaron con una botella a su cabeza, lo agredieron, lo apuñalaron Lo en, lamentamos mucho, Eli. en la calle. Estaba ¿Ya? esperando a su sobrina y una persona de estas de situación de calle en su sano juicio y solo fue porque José, y como tú sabes bien cómo son nuestros niños, le dijo que no se podía orinar en la vía pública. Ujú. Y el hombre Claro, reaccionó claro. muy mal y bueno, lo agredió. Ahora lo tengo en casita. Busqué ayuda a través de Senadi para que me colaborara con un abogado, pero lamentablemente también pasé ya por la mala experiencia y eso te quería comentar que hablábamos de que hay instituciones que no nos entienden ni nos quieren aceptar de lo que tú delante mencionabas también, el tema de autismo y todas estas cosas. La fiscalía realmente en el aspecto justicia no, ni siquiera nos toman en cuenta, o sea, de verdad ese día sufría una super impotencia cuando estaba en la audiencia con el agresor y cómo el fiscal simplemente no le dio la importancia a la condición de José, a todo lo que adjunté de documentación médica y todo, nada, o sea, ni siquiera lo consideró. De hecho, Lo es más, lamentamos mucho. no, o sea, imagínate, si lo vemos en el sistema judicial, en la educación, realmente nos desilusionamos de todo lo que se ha creado. Imagínate el esfuerzo tuyo, que tú has luchado tantos años por darnos y brindarnos todo lo que nos entregas siempre en las capacitaciones y en las asesorías y todo. Es como que lo tomamos y nos sentimos como bien protegidos, pero cuando nos pasa en la realidad y lo vivimos, nos damos cuenta que no, porque ellos no, aún no lo toman en cuenta. Sí, eh, hay una estrategia que yo utilizo que es no desistir, que tú ya la conoces, Uh -huh, sabiendo que el espacio del aula, el clínico, el legal, todavía queda mucho espacio por mejoras. uh Ya, -huh. yo sigo sin desistir y creo que no voy a desistir nunca, pero todos te están mandando mucho cariño, mucho en el chat, lamentamos lo que le pasó a tu hijo y esperamos que podamos seguir adelante instruyendo, culturizando, formando tanto al Poder Judicial, también el Poder Político. Estos son luchas que se dan todos los días. No Sí, va a llegar un momento en que nos sintamos absolutamente conformes. Ese país que queremos todavía nos falta mucho, vamos tres para adelante, dos para atrás. Entonces, sí. te invito a seguir adelante y si te puedo ayudar en algo, te comuniques conmigo de manera interna para Ya, poder dar Marcelita. espacio a la otra pregunta Sí, sí, sí. y seguramente por ahí anda la Ale también, que tú conoces, y Uh también te -huh. podrá contactar conmigo. No, si esto no Ah, me baja los brazos, hay que seguir ya, nomás y vamos a hay que seguir metiendo seguir. boche. Hay que seguir. Oye, la idea no es que yo me vuelva como llame ya, pero son casos y son personas, chicos, chicas, que yo ya he venido conociendo en estos años de formación. ¿Ya? Muchas gracias, Marcelita. Muchas Bendiciones. gracias a ti. Un abracito. Vamos a Vamos con, la última. sí, con Benjamín y le pedimos disculpas a Valentina. No es nada personal, es solo temas de tiempo. Benjamín. Buenas noches, Marcela. Y buenas noches, Karina. Bueno, primero que nada, felicitarlas. Excelente el seminario. Estuvo espectacular. Yo tengo la duda porque yo soy psicólogo educacional. Estoy terminando de realizar mi práctica profesional en un colegio y la verdad es que el apoyo que me ha entregado el establecimiento ha sido genial. He podido generar muy buenos vínculos con todos los estudiantes de todos los niveles, entregar muchas herramientas socioemocionales, reconocimiento de emociones,
creación de cómics a través de gustos de estudiantes, pero he tenido un gran problema que he identificado, que es el trabajo con los padres. Todo el tiempo me dificulta mucho el trabajo con los padres, cuando algún niño requiere de medicación, los papás le dan las pastillas si es que una semana y luego dicen, no, pero es que se empezó a desregular. Igual nosotros intentamos explicarle que es un proceso de adaptación, que es común, que si después de las 2 semanas se podría realizar una reevaluación con neurólogo, pero siempre estoy teniendo el mismo problema de que es los padres los que no muestran apoyo, los que minimizan las situaciones de los niños o los que abordan las necesidades educativas que tiene su hijo desde una perspectiva no tan favorable. Entonces me he visto un poco atado de manos sobre el trabajo con los padres, más que nada. Entonces quería saber como algún consejo, alguna orientación, si es Ya, posible. Benjamín, me alegro que lo primero que hayas contado y hayas compartido es una buena experiencia. Ya, eso yo te lo agradezco enormemente porque es rico saber que en un espacio educativo se están haciendo bien las cosas, sea cual sea, con chicos autistas y neurodivergentes y típicos. Todavía hay esperanza, todavía hay patria, señores, que decían por ahí. Así que me alegro mucho que así sea. Lo segundo, a ver, el trabajo con las familias yo lo he desarrollado de esta manera. Hay familias que son familias comprometidas, familias comprensivas, familias apoyadoras en el autismo y en el no autismo. Familias en negligencia, hay neurotípica, autista, con enfermedad física. Cuando tú tienes una familia que es resistente a seguir ciertas indicaciones, ciertas comprensiones, ciertos actos de resguardo del bienestar de los niños y las niñas, lo haría también con un neurotípico, porque no tiene que ver con el autismo, la negligencia parental, es transversal a todas las condiciones. Ya, entonces, las familias que te han tocado seguramente te han tocado porque se han configurado con una característica en común, pero no son las familias de las personas autistas, como tampoco son las familias de las personas neurotípicas. Las familias colaboradoras son de autistas y de no autistas. Ahora, sí hay un elemento que señalar, que en el mundo neurotípico se educa casi intuitivamente, ya por modelaje. Lo que hizo tu abuela, lo que hizo tu madre, lo que hizo tu tía. Tú aprendiste a criar porque lo fuiste viendo culturalmente. Entonces, tú viste a tu amiga y te enseñó a ser mamá, empiezas a transitar por el mundo de la crianza de una manera naturalizada. En el mundo del autismo, voy a hablar de autismo porque es lo que me toca a mí. No es así. Tienes que intencionarlo y es muy cansador. Ya, porque tú no viste criar a otra niña autista. Tienes que aprenderlo. Tienes que, tienes que tener como, ya, yo tengo una hija, esta hija tiene tales características, ¿cómo se hace esta cuestión? ¿Ya? ¿Cómo lo logro? Y eso para muchas familias es muy complejo porque su desempeño y sus recursos personales y culturales de base son débiles. Entonces, si yo te digo, mira, ¿sabes qué? El neurodesarrollo tiene ciertos impactos y va a generar ciertas condiciones y esas condiciones te vuelven vulnerable y si hay un médico tratante, la risperidona puede controlar los impulsos y no vas a volverlo drogadicto. Comprender esto implica un capital social que no siempre está. No estoy hablando de capital económico, capital social, porque yo he visto esto en niveles socioeconómicos altos también. Entonces, en el fondo, la pregunta es, ¿de qué manera estamos nosotros educando a las familias? Hace unos años atrás existían lo que eran los talleres para padres. Mi mamá iba a talleres para padres. Hoy día eso es raro, apenas van a las reuniones de apoderados. ¿Ya? Entonces, los talleres para padres te hacen de alguna manera comprender de mejor forma, más allá de que un niño tenga una necesidad de un medicamento. Entonces, la invitación es a un trabajo que se llama Planificación Central de la Familia, PCF, para que te instruyas en eso, porque si te ha ido bien, también me puedes escribir a través de ADIPA,
Planificación centrada en la familia es un modelo de trabajo. Nosotros tenemos cursos acá y hay seminarios gratuitos de trabajo con familia aquí en Adipa. Es una forma de mirar a la familia que a mí me ha servido muchísimo, que es no desde una perspectiva vertical, sino de una perspectiva horizontal, desde una comprensión dialógica de la familia, porque la familia tiene una creencia. Y esa creencia es lo que fundamenta la toma de decisiones. Entonces, si yo creo que la medicación a mi hijo le está generando un daño y lo va a volver drogadicto, no le puedes pedir a una familia que le dé medicamento a un niño que crees. Si hay una familia que cree que los pictogramas van a dejar sin habla a mi hijo, no me ponga pictogramas porque no se los voy a dar. O si yo creo como familia que tengo que esperar el desarrollo del lenguaje para que controle esfínter, voy a quizá morirme esperando que controle esfínter. Y ahí es donde surge una relación dialógica que se construye con el tiempo, no en una entrevista. Hay veces que los profesionales creen que con una entrevista a la familia ya tienen una vinculación con la familia. La familia hay que vincularse con ellas desde una perspectiva de colaboración, no desde el modo experto. Yo con las familias hablo desde una perspectiva y lo podrían confirmar muchas personas que están acá y que se han atendido en algún minuto conmigo, una relación de colaboración. Yo tengo hoy día un rol profesional, pero mañana, el día de mañana, puedo ser tu paciente o puedo ser una trabajadora tuya. La vida es circular, no siempre somos nosotros los profesionales del modelo experto. Entonces, en una relación dialógica, colaborativa y horizontal, la vinculación es cotidiana, es permanente. Y necesito tener esos espacios, más que de juicio, de comprender cuál es la creencia detrás. ¿Cuál es la creencia de tus familias? Y lo más probable es que te vas a encontrar con que tienen trayectorias de crianza muy enjuiciadoras. Quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Que los colegios suelen hacer picadillos a las familias, ojo, ¿ya? Donde se enjuicia a la familia más que de ayudarla. Si usted se encuentra con una familia negligente, bueno, eso es otra cosa, pero no voy a poner en el mismo saco a las familias que requieren de ayudas para comprender la condición de sus hijos de las familias que son negligentes. Las familias que son negligentes se denuncian, sean de autistas o de neurotípicos. Las familias que requieren de apoyo para la comprensión de la condición del hijo y el impacto neurológico que tiene, el impacto evolutivo que tiene, el impacto sobre la salud mental que tiene, es otra cosa. Entonces, haciendo esa diferencia, lo invito a instruirse en la planificación central de la familia, modelo precioso que ha marcado nuestra trayectoria aquí en Alianza y que ayuda muchísimo a entender la lógica que te estoy diciendo. Y espero, Benjamín, que puedas seguir en el mismo camino con esa actitud positiva frente a los desafíos que tienes con nuestros niños y niñas. Eso es lo que podría contestar. Muchísimas gracias, estimada. Un abracito, que esté bien. Estoy lista, he cumplido nuevamente, Karim. Se han ganado, ahora van a ver quién se gana el tarro de piña, el tarro de durazno. Así que un abrazo para todos y todas. Espero que estén muy bien. Gracias a Karim por acompañarme, a Ale por acompañarme, pese a que el seminario era mío. Ya estará en la próxima clase que te toca a ti, haciéndote cargo. Muchas gracias por tomar los datos de Carlos, de Eli, y espero verlos pronto en otro seminario. 403 personas y nunca bajamos el rating. Así que creo que fue un buen seminario. Gracias, Karim. Increíble. Gracias a ti, Marce, Un descansa. besito, que esté bien. Chao, chao, chicos. Chao, chicas.